Muy buenas tardes. El tema que vamos a explicar el día de hoy son los determinantes históricos del Estado latinoamericano, la tradición burocrático-patrimonialista, el corporativismo, el centralismo y el autoritarismo, junto con mi compañera Luciana Rodríguez. Entonces vamos a iniciar a partir de lo que nos habla el Estado. Pues siempre tiene una autonomía propia y dentro de las tradiciones se va a reflejar mucho en América Latina. Pero antes debemos iniciar por los orígenes, que plantea que como tal el Estado español y el portugués aún no se había consolidado, pero hasta el siglo XII y XV se organizan en estados. En el caso de España se van a organizar principalmente en el estado de Castilla y Aragón, y ya se consolida por el otro lado en la península ibérica, Portugal. Como tal, estos estados, eh, antes de ser consolidados, tenían unas ciertas circunstancias que eran a partir de que eh, los islámicos invadieron España, la península ibérica, por lo cual esto exacerbó muchos de los grupos sociales que habían en ese entonces, como tal la iglesia, las universidades y las corporaciones que existían en ese entonces, pero ya consolidados, incluso las cortes, pero incluso ya consolidados, esto daría paso a un sistema más monárquico a partir de Isabel y Fernando, que dan un control absoluto a las fuerzas del Estado ibérico y lo trasladarían a América Latina después con, después con los monarcas Habsburgo en cierto modelo que se establecería como el modelo Habsburgo. Este modelo Habsburgo tiene cinco, podemos decirlo, interpretaciones o etapas. El primero es el político, en donde trata de un sistema centralizado, que solo el poder iba a ser muy patrimonial, en cabeza del rey a un virrey o de un capitán a un general. El segundo es el económico, que habla de un mercado mercantilista en donde muy pocas personas tenían la capacidad de establecer el sistema comercial. El tercero es el social, pues en este se establece mucho en el Nuevo Mundo un sistema de castas, desde los más, eh, por así decir, los más allegados a los españoles, después los mestizos, y ahí siguiendo hacia abajo en la pirámide, hacia los esclavos. El siguiente punto es el religioso, en donde solo había una visión hacia la iglesia, y la iglesia era el centro del poder tanto que se iba a generar en esta etapa. Lo mismo iba a ocurrir con el tipo de educación, que es en el punto intelectual, que iba a estar muy centralizado en la escolástica, en donde no había una libertad de opiniones, sino más de memorización, no había un aprendizaje solo por memorización. Que esto es lo que plantearía mucho durante los siguientes años hasta la que sería la independencia. O tal, aquí la independencia, ya muchos de los estados latinoamericanos estaban conformados por sus estados bajo una idea de forma republicana, pero aquí sucede un problema, que a muchas de las corporaciones que habían después de la independencia se sentía un vacío de legitimidad, porque no había una fuerza que pudiera controlar a estas fuerzas. Entonces, por lo tanto, muchos gobernantes intentaron eh, organizar en sus estados esa fuerza moderadora. Uno de los casos fue Bolívar, que intentó, a partir del panamericanismo, intentar consolidar las fuerzas
del Estado, pero pues no se lograban por lo que no había una cierta estabilidad y mucho menos un punto de acuerdo en que se llevara esto. Pero igual de todas formas, muchas de las corporaciones que iban a estar entonces durante el resto del siglo XIX hacia los finales, iban a llevar hacia la apertura hacia nuevos sectores corporativos que dieran paso a un sistema buscándolo prácticamente democrático, pero que no se consolidaba aún. Esto a partir de un modelo Anderson, que después se conocería como el modelo Anderson, que a partir para estos nuevos grupos debían cumplir dos propósitos. La primera, que eran que estos grupos debían ser capaces de competir por el poder, y la segunda, que estos grupos, por más que llegaran a este poder, no debían utilizar métodos revolucionarios para darse a un estatus en el lugar, que prácticamente esto va a llevar al corporativo manifiesto, en donde aún se plantea, ya en pasados los 20 años del siglo XX, en muchos de los países no se estaba establecido en ciertas democracias, pues ya había muchos regímenes dictatoriales. El modelo económico en ese entonces era la sustitución por importación, en donde todos los productos, en vez de hacer comercio exterior, solo se debían producir para aumentar la economía de todos los estados en América Latina. Pero como bien, entonces, como decía, no todos los estados tenían un sistema de gobierno democrático, pues muchos de ellos, de estos grupos al poder, eran de izquierda, de derecha, seculares militares o otros. Ya a partir hacia el futuro, donde nos plantea la pregunta que si estamos en neoliberalismo o en corporativismo, debemos aquí iniciar que, como tal, a partir de 1990 hay un punto de inflexión que nos da a una búsqueda hacia una apertura mayor, en este caso hacia un sistema democrático, si bien se puede decir, en donde muchos de los estados van ahora bajo las ideas de los Estados Unidos organizarse económicamente a partir de la bandera de los tratados de libre comercio hacia un punto de globalización, y en donde prácticamente muchas de estas se van a abrir, pero pues aquí el planteamiento final nos da a decir que como tal, para que haya una democracia, los estados latinoamericanos tienen que estar adelgazados, que el poder debe ser adelgazado para así lograr una mayor unidad de relación entre el Estado y la sociedad. Gracias.